al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: Jerobbaal, es decir, Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Arod. El campamento de los madianitas quedó al norte, al pie del collado Moré, en el valle. El Señor Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí y diga: mi mano me ha salvado. Pregona en oídos del pueblo: el que teme y tiembla, madrugue y vuélvase. Así se volvieron 22,000 y quedaron 10,000. El Señor volvió a decir a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a tomar agua y ahí los probaré. De quien yo diga vaya, este contigo irá. Y de quien diga este no vaya contigo, ese no irá. Entonces llevó al pueblo a tomar agua, y Jehová dijo a Gedeón: el que beba agua con su lengua como lame el perro, sepáralo del que se arrodilla para beber. Y los que lamieron el agua llevándola con la mano a su boca fueron 300 hombres. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tu mano. Los demás vuélvase cada uno a su lugar. Y Gedeón envió a los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a estos 300 hombres que quedaron con la provisión del pueblo y con sus trompetas. El campamento de Madián estaba abajo del valle. Ahí leemos la palabra del Señor. Usted quizás ya ha leído esta historia de Gedeón. La palabra de Dios dice que en el tiempo de los jueces, estamos leyendo es el tiempo de los jueces, no había reyes, sino que en ese tiempo habían profetas y habían gobernadores que se ponían como jueces, que eran quienes juzgaban al pueblo. Eran hombres que Dios levantaba en medio del pueblo de Israel para que pudieran estar al frente como un líder al frente del pueblo de Israel, pero no era un rey. En el tiempo de los jueces, también usted ha escuchado la historia de Sansón. Sansón también fue un juez que juzgó al pueblo de Israel. Y así hubieron varios jueces que estaban al frente de Israel después de la muerte de Josué, que es el sucesor de Moisés. Cuando en este tiempo donde aparece Gedeón, no había ningún juez que estuviera al frente, o sea que el pueblo de Israel estaba disperso, no había quien lidere al pueblo de Israel. Es como un pueblo que está desorganizado, que no tiene un líder. Así estaba el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel estaba oprimido. A veces el pueblo o la multitud de personas tienen la fuerza para vencer una dificultad, pero necesitamos a alguien que vaya al frente, necesitamos ver a alguien que nos va guiando. El pueblo de Israel estaba sometido bajo el yugo de los filisteos. Entonces la palabra de Dios dice que el pueblo clamaba a él, pero si usted va allá al capítulo 6, en el versículo 11 en adelante, dice la palabra que Gedeón era un hombre humilde. Gedeón era un hombre que se dedicaba a la agricultura, pero Dios se le apareció a Gedeón y Dios le demandó a Gedeón que fuera al frente del pueblo, del batallón del ejército de Israel, y que salvara a Israel de la opresión que estaba recibiendo del enemigo. Entonces Dios levantó a este hombre para guiar al pueblo de Israel hacia la victoria, porque el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Aunque la palabra de Dios dice que habían miles de soldados en el ejército de Israel, pero no había fuerzas para poder vencer al enemigo. No había aquella fuerza, aquella fe para poder vencer al enemigo. Entonces Dios levantó a este hombre Gedeón. Y de lo que yo quiero hablar en esta tarde es de un pequeño pensamiento, que Dios quiere hombres de valor en el Evangelio, hombres y mujeres de valor. Ahora no estamos peleando una batalla contra un pueblo, no estamos en guerra contra Guatemala, Honduras, Nicaragua, contra ningún país. Nosotros no tenemos guerra, no tenemos ningún pleito con una persona humana, pero la Biblia dice que nosotros tenemos una guerra contra el diablo, porque nuestra lucha dice que no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus y potestades de las tinieblas. Entonces, al igual que en el tiempo de Israel, que Israel estaba peleando, al igual que en ese tiempo hay un enemigo, que no es un hombre, no es una mujer, no es un pueblo nuestro enemigo.
El enemigo que tenemos nosotros es mucho más poderoso que un ejército humano, porque si nuestro enemigo fuera un ejército humano con armas, con fusiles, nosotros lo veríamos, pero nuestro enemigo es invisible. Su enemigo puede estar en su propia casa, su enemigo puede ser, el diablo puede usar a cualquier persona, porque el diablo puede utilizar demonios o espíritus que pueden estar en su vecino, en cualquier persona, en los aires también. Entonces nuestra lucha, dice la palabra, que no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus y potestades de las tinieblas. Vea qué poderoso es el enemigo que tenemos. El enemigo que está tratando de vencer nuestra vida espiritual, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Ahora mismo, aquí donde estamos sentados, puede que haya un demonio ahí al lado suyo, puede que haya un demonio ahí atrás de donde usted está, puede que haya un demonio tratando de estorbar su vida. Entonces, ese enemigo que tenemos nosotros es tan peligroso que puede estar en cualquier lugar. Entonces Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de valor, tal como estaba Gedeón al frente del pueblo de Israel en esta etapa del reinado de los jueces en el pueblo de Israel. Y lo que Dios busca es hombres y mujeres que tengan el valor de levantarse e ir en pos de Él. Dios cuando Dios busca hombres y mujeres, Dios no busca grandes cantidades. A veces alguien puede decir, la mayor bendición está en un culto cuando hay una multitud de personas. Podemos decir a veces, el culto está más bendecido cuando hay mucha gente. Cuando hay mucha gente en el mismo lugar es de bendición. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios no busca grandes cantidades. Dios no busca que hayan miles y miles de gente gritando el nombre del Señor, sino que Dios lo que busca es que haya gente que esté totalmente consagrada a Él. Si usted quiere, vamos a leer la Biblia en San Mateo capítulo 18, versículo 20. San Mateo capítulo 18, versículo 20. La palabra de Dios dice, y aquí la Biblia nos enseña que Dios no está interesado en las multitudes. Dios no está interesado en los miles, en los cientos de personas, sino que Dios lo que quiere es que puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pero que estén totalmente en el nombre del Señor. Amén. En San Mateo, si usted lo encontró, 18:20 dice, porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice la palabra del Señor. Oiga, si hay únicamente, dijo Jesús, porque estas son palabras de Jesús directamente, si tan solo hubieran dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dice la palabra, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero lo que pasa a veces es que podemos haber muchos, podemos haber 10, 20, 30, 40, 50, 100 en un lugar reunidos alabando a Dios, pero quizás no todos estamos en el nombre del Señor, porque dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre. Alguien puede estar solamente haber llegado a la reunión para pasar el tiempo, porque estaba aburrido en la casa y dijo, voy a ir a pasar el tiempo a la iglesia, como mucha gente cuando están los templos abiertos lo hacen, que toma el ir a la iglesia como una costumbre, como algo automático ya, que dice, ya se llegó sábado, hoy voy a ir al culto, ya se llegó martes, hoy me toca ir al culto, y lo hacemos como algo monótono, no lo hacemos con pasión, con el anhelo de adorar a Dios. Cuando Dios dice que Él necesita que los que están reunidos estén completamente en su nombre, que si usted va, ya sea a la iglesia, ya sea a este lugar, que usted lo haga con el anhelo de poder adorar a Dios unidamente con los demás, que en nuestro corazón y en nuestra mente haya esa hambre y necesidad de poder adorar a Dios. A veces quizás vamos cansados que hemos estado trabajando en el día, a veces quizás andamos mal de salud, pero que aún con todo eso nuestro corazón esté decidido a alabar a Dios, que podamos alabarlo a Él en medio de la dificultad, en medio de todo problema. Leía hace unos días del hermano Gigi Ávila, que usted ha escuchado mensajes de él, que murió hace ya unos cuantos años. Un hombre que buscaba de Dios, que en una ocasión hizo 41 días de ayuno, 41 días corridos de ayuno, y después de esto él pudo ver la gloria de Dios cuando miles de almas se salvaban. Y este era un hombre que buscaba de Dios. Dicen que a veces se iba a evangelizar durante días, luego llegaba cansado a veces a su casa a las 3 de la mañana,
y a las 3 de la mañana él tenía un programa de oración con más hermanos. Y él, aunque a las 3 de la mañana iba llegando a su casa, él no decía, estoy cansado, voy a dormir. Él se iba a orar juntamente con los demás hermanos. Y fue un hombre que tuvo respaldo de Dios. Ahora, usted y yo que estamos hoy con vida, es necesario que hagamos un esfuerzo. Aunque usted venga cansado, aunque usted diga, hoy ya me aburrí de estar así, yendo 2 veces por semana al culto. Pero debemos de, en medio de toda la ocupación de este mundo, poder dedicar un tiempo para darle la gloria a Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice que es bueno y agradable delante de Él que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque es ahí donde Él manda bendición y vida eterna. Eso lo dice el Salmo 133. Que cuando hay un grupo de hermanos que se reúnen en unión, en armonía, ahí Dios derrama bendiciones espirituales, ahí Dios derrama bendición y derrama vida eterna, pero que cuando nos reunimos lo hagamos para la gloria y la honra de Él, como lo dice la palabra, que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Crea usted que si usted está aquí con el anhelo de adorar a Dios, aquí está la presencia de Dios. Que no hay un demonio al lado suyo, si usted está con el anhelo de alabar a Dios. Pero si usted está con su mente en el pecado, en la novela, en otras cosas de este mundo que son pecaminosas a nuestra alma, no crea que la presencia de Dios está ahí. Si sus pensamientos son de maldad, si imagínese que una persona esté reunida en un culto, en una reunión como esta, pero está pensando, después del culto yo voy a ir a hacer tal cosa, ¿cree usted que el Espíritu Santo va a estar al lado de esta persona? Pero cuando estamos concentrados en Dios, y a pesar de que no somos perfectos, pero que cuando estamos reunidos le pedimos perdón a Dios y estamos pensando en ser mejores personas el día de mañana. Si usted ahí donde está, usted se pone a reflexionar y dice, es cierto, yo he fallado, pero yo quiero cambiar. Entonces Dios está viendo su arrepentimiento y la presencia de Dios está ahí a su lado para bendecirlo y para responder la petición que hay en su corazón. Porque dice la Biblia que cuando tenemos una necesidad, aún antes que las palabras salgan de nuestros labios, Dios ya las ha escuchado. A veces quizás podemos decir, Dios quizás no oye mi oración, quizás mi oración es muy cortita o mi oración es muy despacito, la oración que estoy haciendo, y Dios no la oye. Pero si usted está concentrado en Dios, aún antes que la palabra salga de sus labios, Dios ya la escuchó en el cielo. Pero hace falta que nos concentremos completamente en espíritu, alma y cuerpo, que nos concentremos para la gloria de Dios. También en segundo lugar, ya dijimos que Dios no busca grandes cantidades, sino que aunque sea poco, pero que estemos reunidos en su nombre. Pero también Dios no busca grandes talentos. Dios no busca gente con gran talento. Vamos a ver lo que dice en San Mateo, capítulo 25, en el versículo 21, en el mismo libro donde estábamos. San Mateo capítulo 25, capítulo 21. Vea lo que dice la palabra de Dios en San Mateo 25, 21. El Señor le dijo, ven buen siervo, bueno y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Oiga lo que le dijo Jesús hablando de una parábola de los talentos a uno de los hombres que habían recibido los talentos y los habían dado a los banqueros para que tengan más ganancia. Dice que el dueño de los talentos le dijo, bien buen siervo, bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios no está buscando que tengamos grandes talentos, que tengamos una gran capacidad, quizás para cantar, para predicar, para orar. Dios quiere que lo poco que usted pueda hacer, que lo dedique para la gloria de Dios. Quizás sea mínimo lo que hagamos nosotros humanamente, pero vea lo que le dijo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero si nosotros le somos infieles a Dios en lo poco que tenemos, Dios no nos va a dar las cosas más grandes porque ve que con las pequeñas que nos ha dado no podemos lidiar, sino que con lo poco que Dios nos ha dado nos enorgullecemos, nos volvemos rebeldes a veces cuando recibimos la sanidad, cuando recibimos una bendición de trabajo, cuando nos volvemos rebeldes. ¿Qué cree que Dios piensa? Dios no dice, me ha sido fiel en lo pequeño, sino que Dios quizás piensa, no me puede ser fiel en lo pequeño, ¿cómo le voy a dar las cosas más grandes? Pero si en lo poco que podamos hacer,
En lo poco que nosotros podamos, lo hacemos con todo el corazón, para la gloria de Él, Dios va a estar contento. Y va a decir, mi hijo me ha sido fiel en lo poquito que tiene. No digamos cómo va a ser cuando yo le dé más. Imagínense una persona que en lo poco que está ganando y dice, de lo que yo estoy ganando, yo aparto mi diezmo para el Señor. Entonces Dios ve la buena voluntad que dice, aún con lo poquito que tiene esta persona, quiere serme fiel. Hay en su corazón justicia, hay en su corazón temor hacia mí. Entonces yo lo voy a bendecir más. Ese va a ser el pensamiento de Dios cuando nosotros le somos fieles en lo poco que podamos tener. Cuando el tiempo que dedicamos a Dios, aunque sea 1 hora que le estamos dedicando, que lo hagamos con todo el corazón. Esta hora que estamos dedicando, que nos consagremos para la gloria de Dios. Que antes que se llegue la hora del culto, nosotros estemos contentos y digamos, hoy toca ir a alabar a Dios junto con los hermanos. Que haya ese anhelo y pasión por servir a Dios en lo que hacemos. Que lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Él. Y más importante aún, imagínense lo poco que hacemos día a día aquí en la tierra, lo poquito que hacemos, porque no somos perfectos. Lo poco que usted y yo hagamos un día, eso va a ser la entrada para que usted entre al reino celestial. Eso va a ser lo que le va a dar la entrada a usted. Primeramente la fe en Jesús, pero la fe en Jesús la demostramos con las acciones que hacemos. Con las acciones que hacemos día a día, demostramos que tenemos fe en Jesús. Demostramos que nuestra fe está puesta en Dios. En lo poco que podamos hacer, cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a decir estas palabras. Dios nos va a decir, en lo poco me fuiste fiel, en los que 30, 40 años que viviste. Quizás algunos de los que estamos aquí vamos a vivir quizás 30, 40, 50 años, no lo sabemos. Quizás alguien pueda llegar a los 80 años y en estos 80 años quizás le sirvió a la persona que es 50 años, imagínense. Dios le va a decir, en 50 años me fuiste fiel, yo te voy a dar una eternidad. Vale la pena serle fieles a Dios en este mundo donde lo más que vamos a vivir 80, quizás lo más 80 años. Imagínense, para una eternidad que vamos a vivir con Cristo, una eternidad en la presencia de Dios. Pero qué pena va a ser si 80 años que usted vivió los dedicó para el mundo. 80 años que vivió los dedicó para el pecado. Y después de los 80 años, una eternidad de sufrimiento con el diablo. Imagínense, no vale la pena serle infieles a Dios. No vale la pena desperdiciar nuestra vida para tener una eternidad de tormento. Pero sí vale la pena que dediquemos los años que tenemos de vida, que los dediquemos para Él y que lo poco que hagamos, lo que tengamos a la mano, lo hagamos para la gloria de Dios. Que seamos justos y honestos donde quiera que nos encontremos. Que seamos fieles a Dios y a su palabra donde quiera que estemos. En su casa, en la calle, con los amigos, donde quiera que esté. Recuerde que usted no es cualquier persona. Usted es una hija, es un hijo de Dios. Y no pongamos la comparación. ¿Por qué aquel lo hace? ¿Por qué aquel es pastor? Aquel es líder y aquel hace cosas. ¿Por qué yo no? Nosotros tenemos un trato con Dios y no con el pastor, no con el líder, no con el hombre. Los tratos que tenemos nosotros son con Dios. Es con Él con quien usted se va a entender. Usted no le va a dar cuenta al pastor, no le va a dar cuenta a su esposa. Dice la palabra que posiblemente estén 2 personas en la misma cama. Posiblemente sea el esposo y la esposa y los hijos. ¿Y qué tal de la familia? ¿Solamente el esposo o solamente la esposa está sirviéndole a Dios correctamente? Aunque estén casados, aunque sean hijos, se van a quedar en el arrebatamiento de la iglesia. Aunque usted ame a su esposa, a su esposo, si ella o él le es infiel a Dios, usted no se lo puede llevar. Usted únicamente está peleando por su alma. Yo estoy peleando por mi alma. Yo no puedo llevarme hacia el cielo a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanos. Yo no puedo llevármelo. Yo solamente puedo trabajar por mi vida y aconsejar a los demás. Usted no va a salvar a nadie, ni a sus hijos, ni a nadie. Usted únicamente es responsable de su alma. Porque dice la palabra que alma que pecare, esa va a morir. El padre no pagará por sus hijos, ni sus hijos por el padre. Entonces es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Dios quiere mostrar su gloria en la humildad. Si usted ve a través de la Biblia, y ya para ir terminando, a través de la Biblia Dios siempre ha usado
hombres y mujeres humildes para que hagan su obra. Cuando Dios escogió a los apóstoles, a los discípulos que luego fueron apóstoles, Dios no se fue allá a la gente más adinerada de aquel tiempo. Cuando Dios eligió a la mujer que iba a tener en su vientre a Jesús, a María, cuando Dios la eligió, no se fue a elegir a la hija de un rey, no se fue a elegir a una mujer con dinero. Dios fue a engendrar a su único hijo en una mujer humilde, en esa mujer María, que era una mujer humilde. Cuando Dios elige a los discípulos, no elige a gente de dinero. Dios elige a gente, a pescadores, a gente que trabajaba en cosas humildes. Cuando Dios elige a Gedeón, no elige a un hombre adinerado, elige a un agricultor para que lleve a su pueblo a la victoria. Dios quiere usar a hombres y mujeres en donde haya humildad en el corazón, porque Dios no puede entrar en un corazón orgulloso. Dios no puede entrar en un corazón altivo. No hay cabida ahí para Dios. No hay cabida en un corazón que está lleno de odio, lleno de rencor, sino que Dios está buscando corazones que sean mansos y humildes delante de Él. En el Antiguo Testamento, uno de los hombres que más libros escribió, que escribió todo el Pentateuco, toda la ley de Israel, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se llama Moisés. Y la Biblia dice que Moisés era un hombre manso, el hombre más manso de su tiempo. Oiga la característica que tenía Moisés, y fue un hombre tremendamente usado por Dios, pero lo que a Dios le agradaba era que era un hombre manso. No era un hombre pleitisto, sino que era un hombre donde había mansedumbre en el corazón. Dios elige al rey David en sustitución de Saúl, un hombre conforme al corazón de Jehová, que se humillaba delante de Dios cuando pecaba. Y así podemos mencionar muchos hombres en la Biblia a quienes Dios eligió, y todos los hombres que Dios elegía eran hombres humildes. Y cuando uno de estos hombres que Dios había elegido se rebelaba o se enaltecía, Dios le quitaba lo que le había dado. Ahí tenemos el ejemplo de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor, a quien Dios le había dado mucha riqueza, Nabucodonosor se enorgulleció y dijo: esto yo lo he hecho con mis fuerzas. Cuando él se enorgulleció, Dios le quitó el reinado. Y todo aquel que se enaltece delante de Dios, Dios lo humilla. Pero aquel que se humilla delante de la mano poderosa de Dios, Dios lo exalta. Entonces es preferible que seamos mansos y humildes para que Dios nos levante, a que seamos altivos y Dios nos baje. En una ocasión Jesús mencionó una parábola y dijo: cuando ustedes vayan a una fiesta, no se sienten en el primer asiento. No sea que el dueño de la fiesta le diga: quítate de ahí porque este lugar está apartado para alguien. Y dijo: cuando ustedes vayan a una fiesta,